En el manejo del paciente crítico, sobre todo paciente crítico con shock distributivo, el 70% de estos pacientes son sépticos. Es muy importante que valoremos las 6 ventanas que lo pueden ustedes buscar en sala de emergencias en YouTube. Las 6 ventanas clínicas, entre ellas la renal, la cardiovascular, la neurológica y las otras. Quiero que entren al canal y aprendamos sobre esto. En ese paciente crítico es muy importante aprender a tomar la presión arterial, la respiración, el ritmo cardíaco, los latidos por minuto, el tiempo de llenado capilar, que no pase más de 1 segundo, el moteado. Nosotros los médicos veterinarios debemos de mirar moteado. Y el moteado, cuando hay disminución en la perfusión sanguínea y la perfusión a los tejidos, con la consecuente anoxia, comenzamos a ver un moteado en las rodillas. En pacientes que son peludos siempre hay que tratar de mirar si hay moteado o no. Y el moteado debe estar aproximadamente del tamaño de una moneda. Cuando hay mayor anoxia, el moteado sube hasta el borde de la rodilla superior. Cuando se presenta más anoxia, el moteado sube casi hasta el basto. Cuando hay más anoxia de tejidos, el moteado sube hasta la ingle y así sucesivamente. Si un paciente, el que tiene una disminución o una hipoxia tisular, nos mantiene la frecuencia cardíaca entre 90 y 95 durante más de 5 minutos, ese paciente tiene una mortalidad del 5%. Si un paciente crítico con una frecuencia cardíaca de 110 a 115 no la sostiene por más de 15 minutos, la mortalidad de ese paciente aumenta al 15%. Y si ese paciente sostiene una frecuencia cardíaca de 125 por minuto, un paciente séptico, un paciente, por ejemplo, con cualquier problema séptico, en humanos, por ejemplo, una apendicitis aguda, por más de 3 horas, haciendo 125 por minuto, es un paciente que tiene una mortalidad del 25%. Para nosotros entrar a evaluar el protocolo Rose en el paciente, que esto lo encuentran en su canal Sala de Emergencias en YouTube. Y para evaluar el protocolo Rose, nosotros hay varios parámetros a evaluar, que es la presión de pulso. La presión de pulso normal debe ser 40 milímetros de mercurio. Es la diferencia entre las dos presiones sistólica y diastólica. Es la restarle a la sistólica la diastólica. Cuando está por encima de 40 milímetros de mercurio, son pacientes que tienen un gasto cardíaco elevado, con una presión de pulso elevada, y las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas porque hay una vasodilatación, es un shock vasodilatado. Y se dan pacientes con problemas de tipo séptico, inflamatorio, alérgico, tóxico, anafiláctico y neurológico en paciente neurocrítico. Cuando la presión de pulso está por debajo de 40 milímetros de mercurio, sobre todo por debajo de 25, es un paciente que tiene un gasto cardíaco bajo, una presión de pulso baja y unas resistencias vasculares sistémicas elevadas. Es un shock vasopresivo. Y este se da en pacientes que están con shock oligoémicos, oligoúricos, hemorrágicos o shocks cardiogénicos o shock de tipo obstructivo, como una enfermedad pulmonar obstructiva aguda, como una tromboembolia pulmonar, que en la mayor parte de los pacientes obedece a una tromboembolia arterial ilíaca, sobre todo en gatos que amanecen cojeando sin una causa aparente.
sin que se hayan golpeado, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como un síndrome de este respiratorio agudo SDRA, o en pacientes un shock cardiogénico, una tamponada cardíaca. Hay otro valor en el paciente chocado a evaluar, es la presión arterial media. La presión arterial media es la suma de las dos presiones diastólica más la presión sistólica dividido 3. Y no debe estar por debajo de 90 milímetros de mercurio. Se utiliza en paciente crítico, se utiliza en paciente en anestesia. Ahí no es tan importante la sistólica y la diastólica. La diastólica es la que mide la perfusión de los tejidos. Esa presión arterial media menos la presión intracraneal, que en perros va de 8 a 14, en gatos de 8 a 12, en humanos de 12 a 20 milímetros de mercurio, nos da la presión de perfusión cerebral. Toma usted, colega médico veterinario, la presión arterial para que evalúe estos parámetros en el paciente crítico. Está el otro parámetro, que es el índice de choque. El índice de choque, lo normal es entre 0.5 y 0.7. Por encima de 0.8 el paciente está grave. Por encima de 1, ese índice de choque, el paciente tiene una alta mortalidad. Y si a esto le asociamos las frecuencias cardíacas elevadas, la frecuencia cardíaca debe estar por debajo de la presión sistólica. Cuando un paciente tiene la presión arterial, la frecuencia cardíaca por encima de la presión sistólica, es un paciente chocado. El índice de choque nos muestra el compromiso del paciente y el alto grado de mortalidad del mismo. Y por encima de un índice de choque es un paciente con un alto grado de mortalidad, no de morbilidad. ¿Cómo se toma el índice de choque? Se toma midiendo la frecuencia cardíaca dividido la presión sistólica. Hay otro parámetro a medir, que es el índice de choque modificado. El índice de choque modificado, ya no tomamos la frecuencia cardíaca dividido la presión arterial media. Lo normal es de 0.7 a 1.3. Cuando pasa de 1.3 el paciente está grave, y cuando pasa de 1.8 la tasa de mortalidad es elevada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con este paciente? Colocar vasopresores, colocar otro tipo de medidas, hacer vasodilatación, qué sé yo, según lo que veamos en el paciente. Colocar un inotrópico, colocar un beta bloqueador. Tratar el desequilibrio ácido-base del paciente. Tratar esa acidosis metabólica por un problema renal, por ejemplo. Tratar esa encefalitis amoníacal por un problema hepático. Tratar esa hiperazoemia por un problema renal, por un síndrome nefrótico. Tratar ese síndrome hiperosmolar o ese exceso de azúcar en la sangre, hiperglicidemia, que también nos genera daños neurológicos en el paciente neurocrítico con convulsiones. Hay otro valor que podemos nosotros buscar en el paciente crítico, y es el índice de choque diastólico. Es la frecuencia cardíaca debido a la presión arterial diastólica. No debe estar por encima de 2. Cuando está por encima de 2 nos indica una baja perfusión a nivel de los tejidos. Si la presión de pulso está normal, pero el paciente está hipotenso, las causas son sistémicas. Y hay que mirar que el paciente está a lo mejor en un shock vasodilatado y mirar a ver cuál es la causa. Puede ser un choque séptico,
que generalmente no es tan respondedor a volumen. Hay otro parámetro a medir que es el doble producto. El doble producto en el paciente chocado es multiplicar la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica y no debe dar más de 11.000. Cuando está más de 11.000, quiere decir que el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, que está chocado, aún no se ha reanimado completamente y hay que continuar la reanimación del paciente. Si es un paciente que lleva mucho tiempo, 3-4 días sin comer, no podemos entrar a colocar líquidos a la carrera, porque más bien tenemos que hacer una terapia de repercusión en el paciente e irlo nuevamente como adaptando a los líquidos y mirar si es respondedor a volumen o no. Hacer la prueba de respuesta por glucemia, mirar si el paciente no responde a volumen. Hay algunos métodos, el son gas por ejemplo, pero si no podemos hacer esto, entonces elevamos los miembros del paciente en posición supina y el 15% nos debe de mejorar el gasto cardíaco, nos debe de mejorar la frecuencia cardíaca, nos debe mejorar la presión arterial. Los elevamos por 3 minutos aproximadamente y luego colocamos el paciente en decúbito lateral, antes previo elevado los pies hacia arriba y las manitos. Lo colocamos luego en decúbito lateral y miramos constantes. Si mejoró la constante cardíaca, si mejoró la presión arterial, si mejoró el tiempo de llenado capilar o el keep vein open, keep vein open, conservar la vena abierta, que se utiliza mucho en el paciente que se le infunden líquidos con la bomba de infusión. Si este paciente mejora estas constantes, podemos colocarle líquidos. Si no las mejora, es mejor no chocar más el paciente. Los invito de nuevo para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like y compartan. Hasta un próximo kit de colegas, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Recuerden que les habló el doctor Juan Carlos Chica Zapata. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, Colombia. Para todos ustedes, en la atención del paciente crítico, hacemos hasta lo imposible por sacar adelante a su mascota. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao.